Estás escutando o podcast Arquitecturas Latino-Americanas Hoy, um projeto desenhado para melhor conhecer e divulgar a arquitetura de nossa América a partir das atividades acadêmicas da carreira de Arquitetura e Urbanismo de la UNILA, a Universidade Federal de la Integração Latino-Americana em Brasil. Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de nossa América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Hola, yo soy Eduardo Mendoza y en este capítulo les estaremos presentando una entrevista que mi compañera Marlene Caballero tuvo el placer de hacer presencialmente a una joven arquitecta paraguaya llamada Paola Cabrera. Esta arquitecta ha demostrado que no se necesitan muchos años de experiencia para tener una carrera brillante con obras que impactan positivamente a las personas que las ocupan. La historia de cómo llegó esta arquitecta a nuestro podcast es muy interesante. Nuestra profesora Andrea Mosavi, estando en uno de los cafés que ella proyectó, se sintió atraída positivamente por esta obra y decidió preguntar quién fue la arquitecta o arquitecto que proyectó este espacio y se topó con el nombre de esta profesional que hoy tendremos el placer de escuchar esta entrevista. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Arquitecturas Latinoamericanas. Nos parece genial esta reunión presencialmente y vamos a tratar de conversar un poco sobre nuestros conocimientos sobre arquitectura. Para comenzar, te pregunto cómo te encontrás y si podrías comentarnos un poco sobre cómo nace esta arquitecta Paola Cabrera en el mundo de nuestra carrera. ¿Cómo descubriste tu pasión por la arquitectura? Y si hubo algo o algún momento o un proyecto en particular que te hizo decidir que esta era la carrera que querías seguir. Primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo están también ustedes? Agradecida de tener este espacio, de poder compartir un poco más de arquitectura, ¿verdad? Y ser parte de este episodio. ¿Cómo nace la arquitecta Paola Cabrera? Esta es una historia que me gusta contar un poco, ¿verdad? Es un poco simpática porque capaz no es la historia que probablemente todo el mundo cuenta, ¿verdad? De que descubrió por algo especial, ¿verdad? Yo cuando era chica quería ser doctora. Y bueno, a todo el mundo le decía que yo quería ser doctora. Todo el mundo me preguntaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo quería ser doctora. Esa era mi respuesta, ¿verdad? Entonces, hasta el último año del colegio, yo tenía que tomar la decisión de saber en qué cursillo iba a seguir para seguir medicina, ¿verdad? Y por alguna razón me puse a investigar. Antes de hacer eso, me puse a investigar algunas carreras, ¿verdad? Como opciones. No sé, alguien me iluminó, ¿verdad? Y de ahí me topé con arquitectura, ¿verdad? Y me gustó lo que decía, pero no tenía mucha información. Me quedé con lo que, el concepto de diseñar y construir, ¿verdad? Que era la arquitectura. Entonces, me llamó la atención y me lancé, ¿verdad? Sin tener mucho conocimiento de qué es la carrera, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que yo encontré mi pasión en la arquitectura dentro de la carrera, ¿verdad? Porque a lo largo del proceso de la carrera uno va descubriendo y entendiendo mejor cuál es el concepto de diseñar, ¿verdad? O sea, ¿qué es diseñar? Es más complejo, mucho más amplio. Uno empieza a entender que uno crea o va creando espacios para ayudarle a las personas, ¿verdad? Para ayudar a solucionar problemas o necesidades que tienen esas personas. Y eso me hizo un clic en algún momento también y que lo llevé a relacionar con el por qué yo quería ser doctora, ¿verdad? O sea, que al fin y al cabo, o sea, el fondo de eso y el fin de ambas carreras es un poco lo mismo, ¿verdad? Que ayudarle a las personas, ¿verdad? Ayudarle a las personas a mejorar la calidad de vida. De un lado uno cura enfermedades y del otro lado otro cura enfermedades arquitectónicas o da soluciones arquitectónicas a otras cosas. Entonces ahí un poco entendí cuál era mi pasión en realidad por encontrar una carrera que me permita a mí ayudarle a las personas a mejorar algo, ¿verdad? En su vida. En este caso sería la calidad espacial de algo y que eso repercuta en su vida, en su bienestar, ¿verdad?
eso. Entonces lo tuyo sería arquitectura, no un amor a primera vista. No, completamente no, ¿verdad? De hecho, como te digo, toda mi vida quise ser doctora y mi papá era ingeniero, ¿verdad? Civil. Entonces, cuando yo tenía que decidir y le conté que quería seguir arquitectura, él me dijo, me miró así muy, muy raro, ¿por qué tan radical tu cambio, verdad? Pero él estaba feliz porque más o menos se asimilaba a lo suyo, ¿verdad? Y nada, entonces, o sea, eso fue lo más cercano a arquitectura, construcción que tuve, pero no, tampoco nunca participé de una obra suya o estuve en obras caminando o dije, yo quiero construir, no sé, con ladrillo. O sea, esa nunca fue así, digamos, mi vida o yo quiero ser arquitecta así, de esa forma. Pero en el proceso de la carrera yo entendí y tipo, no me arrepiento y creo que lo recomendaría muchísimo, o sea, a las personas que no estaban seguras de eso, porque es una carrera que te abre muchísimo la mente, que te da muchísimas herramientas, o sea, hasta hoy en día, ¿verdad? O sea, todo, se aprende demasiado, tenés que saber de todo, y eso es bueno, ¿verdad? O sea, me parece que no está cerrado solamente en un campo y ya, ¿verdad? O sea, es una carrera muy humana. Entonces, a partir de esto, vamos a hablar un poco, me gustaría que hablemos un poco sobre tu campo de trabajo en este vasto mundo de la arquitectura, porque como vos mismo mencionás, la arquitectura es un mundo de opciones. Y en tu portafolio personal podemos observar una amplia cantidad de proyectos de tu autoría en donde se destaca visualmente la pureza y el equilibrio de lo construido con la materialidad. Entonces, comentanos un poco sobre cómo es tu actuar en este campo. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, o sea, muy importante que te pueden llegar a hacer cuando ya estás trabajando en el rubro, ¿verdad? Cuando ya tenés más claro también cuál es tu enfoque y da gusto responder eso, ¿verdad? Porque lleva un proceso encontrar qué es lo que vos querés transmitir con la arquitectura, ¿verdad? Porque hay diferentes ramas, ¿verdad? Diferentes campos también dentro de la arquitectura. Y hace poco justamente me estaba acordando de un librito que a mí particularmente me marcó mucho la carrera, que es el libro de Atmósfera de Peter Zumthor, no sé si conocen, donde básicamente él habla de la sensibilidad que deberíamos tener nosotros como arquitectos a la hora de proyectar espacios, a la hora de generar espacios que provoquen emociones en las personas que van a vivir ahí, que van a habitar esos espacios, ¿verdad? Entonces, eso a mí me gusta pensar que mi arquitectura va más por ese lado, ¿verdad? De más allá de diseñar solamente y construir eso que diseñas, me gusta pensar que lo que creo tiene que conmoverle a alguien, tiene que generar algo, una emoción en la persona que va a habitar ahí. Y para lograr eso es agarrarme todos los recursos que yo pueda manejar, ¿verdad? Especialmente la materialidad, ¿verdad? Saber usar mucho el material, saber usar las luces, las sombras, el sonido, el silencio en los lugares, ¿verdad? O sea, crear una atmósfera, como dice Peter Zumthor, dentro de un ambiente y que eso provoque algo, ¿verdad? O sea, no solamente diseñar y dejar ahí, ¿verdad? O sea, mi enfoque va más por ese lado, ¿verdad? De querer proyectar ese tipo de cosas en la gente. Genial. Y eso es muy importante porque se convierte en una arquitectura muy humana y no plástica como lo que vemos mucho hoy en día. Sí, o sea, hoy en día está muy en auge todo el campo de lo que la gente ve en revistas, ve en las redes sociales, ¿verdad? Y no todas responden a la misma cosa, ¿verdad? O sea, esa arquitectura generalmente responde a un ambiente, a un país, a una cultura, ¿verdad? Y es muy difícil traerla eso a los lugares donde no encaja, ¿verdad? O sea, entonces, después de eso la gente empieza a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Nosotros somos un país cálido o una región cálida, entonces no podemos vivir haciendo vidrio. Tipo, tenemos que adaptarnos a lo que a nosotros nos conviene como cultura y como región y como lo que nos permite el clima, ¿verdad? Y bueno, esa parte es un poco difícil, ¿verdad? Que todo el mundo entienda, porque hay gente que se encapricha con ciertas cosas, ¿verdad? Pero digamos que es nuestro trabajo presentarle las mejores opciones y tratar de convencerle de qué le conviene y qué no a la... A partir de esto, en tu trabajo, ¿qué papel juegan los materiales locales? ¿Cómo afectan estas decisiones creativas y el diseño de los proyectos arquitectónicos en Paraguay o en la región según tu punto de vista? Yo creo que afectan mucho, ¿verdad? Yo creo que los materiales locales
son clave para identificarnos como país o como región, ¿verdad? Más allá de elegir, por ejemplo, el tipo de material, porque eso es siempre una decisión, elegir el material con el que vamos a poner en la obra o que vamos a poner en la construcción. Para mí es mucho más importante desde el inicio pensar y diseñar ya con los materiales, ¿verdad? Con los que vamos a construir, ¿verdad? O sea, si son propios y son locales, mejor, porque yo creo que eso es lo que nos da o hace la diferencia entre qué es lo que nos da identidad o no a nosotros, ¿verdad? En los proyectos arquitectónicos. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, me parece que es súper importante tomarlo y verlo desde ese lado, o sea, diseñar ya con los materiales, no diseñar un espacio y luego elegir el material que vamos a poner, porque eso creo que nos genera esa importancia que necesitamos tener dentro de una sociedad, ¿verdad? Con nuestros proyectos. Si no pasamos desapercibidos, ¿verdad? O sea, necesitamos crear un poco más de identidad en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué te inspira, por ejemplo, a la hora de comenzar un nuevo proyecto? ¿Cómo es desde los bocetos hasta la materialización de una idea? Y nos acabas de decir que para vos desde el inicio entra en juego la materialidad. Pero ¿cómo te hace llegar a decir, bueno, a mí me parece que voy a utilizar este material en esta obra? ¿Cómo es este proceso creativo de...? A ver, lo principal, yo creo que lo principal y lo que me parece que a todos los arquitectos nos debería motivar es, primero que nada, entender cuál es la necesidad que uno tiene que resolver, ¿verdad? O sea, cuál es el problema que hay que resolver. Eso es el motor principal de cualquier proyecto, ¿verdad? Y a partir de ahí se desglosa en análisis, ¿verdad? Que cuáles son los factores que influyen para poder tomar decisiones, desglosar y ver, analizar cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, el diseño del proyecto, cuál es el impacto que va a tener una vez que esté construida esa obra. Y una vez que tenemos todo ese campo de opciones, actuar sobre lo que tenemos, con todas las herramientas que tenemos a mano, ¿verdad? Un boceto, a mí me gusta tener, por ejemplo, varias propuestas para finalmente decidir con cuál me quedo. Y otra de las cosas que a mí me parece interesante es, a mí me gusta diseñar como si yo lo fuera a habitar ese espacio, ¿verdad? Como si yo voy a vivir ahí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tratar de estar lo más cómodo posible en eso y que también el cliente se sienta cómodo, ¿verdad? O las personas con las que se trabaja se sientan cómodos y decir, yo me identifico en este lugar, ¿verdad? Entonces, otra de las herramientas que para mí también es muy importante a nivel así espacial, por ejemplo, es trabajar con el 3D y con los renders. Yo sé que hay gente que no está tan a favor de eso, ¿verdad? Pero para mí es una herramienta útil, ¿verdad? Porque hay que saber utilizar las herramientas, porque a mí me ayuda mucho con lo espacial, ¿verdad? O sea, uno puede dimensionar mejor el nivel y el alcance espacial que va a tener y puede jugar con eso. Y en ese trabajo, en ese proceso, puedes tener el control y el manejo mejor de los detalles que vas a tener en la obra, por ejemplo. Entonces puedes tener tomar la decisión de decir, este material es el ideal para esto y puedes probar y puedes hacer participativa también esa propuesta con el cliente, ¿verdad? Porque hay veces que el cliente no entiende, ¿verdad? No se ubica espacialmente y me parece que esas herramientas son ideales para poder incluirle también a él dentro del proceso creativo, ¿verdad? Y no solamente mostrarle cuando ya se terminó y ya está, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto entre el profesional y las personas a las que finalmente van a utilizar ese espacio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las herramientas que me ayuda mucho a decidir qué material, porque podemos tener varias opciones de textura y de cantidad, de manejo, de cómo vamos a armar el material, cómo lo vamos a usar, ¿verdad? Entonces, eso sí. Y en Paraguay nosotros tenemos una fuerte influencia de lo que sería la materialidad, particularmente los ladrillos, ¿verdad? Uh-huh. Es muy marcante este material en la arquitectura paraguaya. Pero ahora te pregunto a vos si existe algo que nosotros podamos llamar como arquitectura latinoamericana. ¿Cómo vos definirías en términos de estilo, materialidad o identidad la arquitectura latinoamericana? Yo creo que existe, o sea, es propio de la región, existe la arquitectura latinoamericana. Si bien está marcada por diferentes estilos de acuerdo a cada país,
también, ¿verdad? No es tan específico y hay solamente una corriente, ¿verdad? Se puede distinguir y identificar fácilmente porque tiene una identidad propia y local, y eso se ve reflejado en los materiales que generalmente se utilizan la arquitectura latinoamericana. Ahora que, como estaba comentando, el ladrillo es muy propio de esta región, ¿verdad? La tierra, se usa mucho la piedra, el cemento también se usa mucho, dependiendo en cada país, ¿verdad? Pero también me parece que es una corriente que responde a necesidades de la sociedad, de una sociedad o de una cultura, por ejemplo, ¿verdad? O de una época bien marcada en otros aspectos, ¿verdad? O sea, no solamente es a nivel material, sino que también fue respondiendo a necesidades de otras cosas, ¿verdad? Con el tiempo, y eso hasta hoy se sigue viendo, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son los elementos que diferencian la arquitectura latinoamericana, específicamente la paraguaya, de otras corrientes arquitectónicas del mundo? ¿Crees que es una cuestión de estética, funcionalidad, contexto social o cultural, esta diferencia? Si es que existe, desde tu punto de vista. A ver, en cuanto a la arquitectura paraguaya, yo creo que la arquitectura paraguaya tiene sus raíces principales en un contexto social y cultural, ¿verdad? O sea, en sus inicios fue respondiendo a necesidades funcionales, por ejemplo, de la sociedad, de las familias, del clima, de los materiales que había a mano, ¿verdad? Entonces, eso me parece que se ve reflejado en Paraguay, se ve reflejado hasta hoy en día, ¿verdad? O sea, caminando por la ciudad, o yéndote al interior en elementos, en cosas que son muy nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, te tiro, no sé, los techos, las casas con techo a dos aguas, o no sé, si te paras en un edificio y miras desde arriba, ves como que hay un color que domina, que son las tejas mezclado con las copas verdes de los árboles, es muy nuestro eso. El ladrillo visto también en las fachadas, o sea, está muy marcado ese tipo de arquitectura y elementos dentro de acá del Paraguay, ¿verdad? A nivel espacial, por ejemplo, no sé, tenemos la culata Yobay todavía que se sigue viendo, el corredor Yeré, las galerías, ¿verdad? Eso es súper nuestro, y algo que nos da identidad también, ¿verdad? Sin duda alguna. Eso es son características muy paraguayas, ¿verdad? Que no vemos en todos lados. Siguen estando presentes y hasta hoy en día la gente sigue pidiendo ese tipo de por lo menos incluir en ciertas partes de un diseño, por ejemplo, ¿verdad? Que cumplen su función, sirvieron para algo y sirven para algo, ¿verdad? Para protegernos del sol, para lo que sea, ¿verdad? O sea, tiene su... Y es muy interesante que menciones estas particularidades, por ejemplo, de incluir espacios de convivencia social, porque eso es algo que es ancestral de nuestra cultura paraguaya, y como el tiempo va avanzando, pero estos espacios, sí, y la utilización de estos espacios continúan siendo lo mismo, ¿verdad? Claro. Que finalmente es el compartir tanto en las familias como en la sociedad. Yo creo que eso estuvo bien hecho, porque, a ver, como te decía, cumplen una función, ¿verdad? No se hicieron por moda, ¿verdad? Entonces yo creo que al responder siempre a una función, algo nunca va a pasar de moda, porque la gente sigue pidiendo, o sea, si hay algo que me resguarda del sol, yo voy a querer para siempre eso, ¿verdad? Y no es porque fue una moda poner vidrio y ahora ya me cansé, después de 10 años no quiero más vidrio porque no me cumple lo que estoy queriendo. Entonces yo creo que por ese lado nuestra arquitectura está bien hecha en cuestiones pasadas, ¿verdad? Y hoy en día es como, bueno, tenemos que empezar a luchar un poco más con los caprichos, ¿verdad? Y que está bien, ¿verdad? Pero que tratar de encaminarle mejor, ¿verdad? Como para que funcione mejor, ¿verdad? ¿Y cómo vos ves el futuro de la arquitectura en Latinoamérica particularmente? ¿Qué crees que debería cambiar o evolucionar para adaptarse mejor a estos nuevos desafíos globales y regionales? Porque como estabas mencionando, existe mucho la cuestión de ponerse en tendencia a algo. ¿Cómo vos ves la evolución de la arquitectura latinoamericana en ese sentido? A ver, yo creo que está evolucionando a poco, ¿verdad? Ya está en auge, o sea, la ola ya está, hay muchos arquitectos emergentes que están tratando de colocar una mejor arquitectura dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que en lo que es el diseño, que se diseñe para la gente, ¿verdad? Para la gente y para el usuario final, ¿verdad? Que se sigan proponiendo espacios de calidad y evitar reducir los metros cuadrados al máximo
cuestiones, si yo ahora está muy en auge el desarrollo inmobiliario, que tiene otro tipo de objetivos, ¿verdad? Entonces, esos objetivos no son compatibles con generar espacios de calidad o los espacios ideales, ¿verdad? La cantidad de metros cuadrados ideales que se calcula por persona ideal, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, por ese lado, yo creo que estaría bueno que nosotros como profesionales sigamos proponiendo mejores cosas, ¿verdad? No caer tanto en cuestiones como esas de dar el sí nomás y ya, ¿verdad? Y bueno, en cuestiones, estaría bueno también que se vayan incentivando cuestiones de materiales, ¿verdad? Que se exploren mejores materiales ecológicos, sustentables, que puedan responder y adaptarse a estos nuevos desafíos de cambio climático que estamos teniendo últimamente. Entonces, como ver qué otras opciones hay, ¿verdad? O sea, explorar en ese mundo. Yo creo que en cuanto a eso me parece que sería lo ideal que evolucionemos un poco más, ¿verdad? Y como mencionas, esto a lo largo de nuestra carrera, resistir a estos cambios globales impuestos normalmente por otras regiones al campo latinoamericano se vuelve un problema al momento de proyectar, porque no siempre aquello que es tendencia allá afuera es, claro, como decís vos, lo mejor para el lugar, la región, el clima local, ¿verdad? Y a partir de eso te pregunto, durante tu carrera, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como arquitecta, tanto en el aspecto técnico como en lo personal? Y si ha habido esta dificultad, ¿cómo has superado esto? Bueno, sí, me parece que sí, siempre hay, ¿verdad? En lo personal, yo creo que nos pasa a todos, o por lo menos a la mayoría, ¿verdad? Que una vez que salí de la facultad, ese es un desafío enorme siempre, ¿verdad? Cuando salí de la facultad, no sabes, sí sabes todo lo que tenés que saber, ¿verdad? Para poder proyectar o para poder entrar en el mundo de la arquitectura. Es un desafío, ¿verdad? Y acá es la forma de superar, no hay otra que no sea la experiencia, ¿verdad? O sea, no hay, o sea, no vas a estar seguro estudiando 7 años o más, ¿verdad? Si es que no salís a explorar. La experiencia sin duda está comprobadísima, es la mejor forma de superar ese miedo, esa inseguridad de que no sabes si estás capacitado o no estás capacitado como tal, ¿verdad? Uno estudió tanto, pero después afuera es otro mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, te caes, cometes errores, aprendes, mejoras para la próxima, y esto es un constante aprendizaje todo el tiempo, ¿verdad? Nunca se acaba, siempre uno está descubriendo cosas, ¿verdad? En lo técnico, lo mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que el desafío es constante, porque todos los proyectos son diferentes. De repente tenés proyectos más grandes, otros más pequeños, otros que son de ramas específicas o muy técnicas. Y la mayoría de los proyectos, el desafío más grande es siempre el presupuesto limitado de algo, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar con eso siempre. Y es básicamente mantener la calma, primero que nada, ¿verdad? Y tenés que saber que es un trabajo en equipo siempre, ¿verdad? O sea, no hay forma de que lo puedas hacer solo, sola. Siempre vas a necesitar un equipo, y que lo mejor y el mejor consejo de acá en este caso para eso es, tenés que saber que tenés que ser una persona organizada para poder por lo menos cumplir lo máximo posible lo que planeaste, ¿verdad? Entonces, esos desafíos, por ejemplo, sí son un poco como los más grandes que puedes tener en líneas generales, ¿verdad? Después hay otros más específicos, ¿verdad? Pero esos son los de líneas generales como arquitecta a nivel personal, a nivel técnico. En fin, nos has comentado que la arquitectura, como bien has dicho, no solo moldea espacios, ¿verdad? También afecta a las personas que van a habitar ese espacio construido por nosotros. ¿Cómo te hace sentir ver cómo tus diseños influyen en la vida cotidiana de tus clientes? ¿Cuál es la sensación que tenés como arquitecta al ver tus obras? Mucha satisfacción cuando ¿verdad? Es un sentimiento muy lindo. De hecho, hace poco estaba hablando con una persona sobre qué es tener éxito, ¿verdad? Y para mí todas las respuestas son válidas, ¿verdad? O sea, todo lo que uno crea que para uno tener éxito es válido, ¿verdad? Pero para mí, muy gratificante, por ejemplo, recibir un mensaje o una foto de las personas a las que le ayudé o con las que trabajé, a las que le hice, no sé, la casa de su sueño, o la que modifiqué su espacio y me dicen, Pau, me encanta cómo quedó el lugar, o Pau, me encanta la atmósfera que se creó, Pau, me encanta cómo entra la luz ahora, ¿verdad? Entonces, a mí
personalmente eso me hace sentir una persona exitosa, ¿verdad? O sea, para mí eso ya es gratificante y es tipo, el éxito que yo busco, ¿verdad? O sea, no hay más que eso, ¿verdad? O sea, es muy gratificante poder ver ese diseño construido y poder ver que a las personas les sirve y están contentas con eso y te hacen saber o publican en sus redes y vos decís, wow, eso yo diseñé. Entonces, verle contento a las personas, contenta a las personas me parece súper lindo. La felicidad del cliente entonces sería tu mejor pago. Claro, totalmente. No hay dinero ni nada que compense eso. O sea, si el cliente al final no está contento con algo que hiciste o le llama a otra persona para arreglar eso, supongo que va a ser lo más frustrante que le puede pasar a un arquitecto, ¿verdad? Porque significa que no pudiste cumplir o satisfacer esa necesidad que él quería, ¿verdad? Qué lindo escuchar eso. Eso es realmente creo que a donde todos queremos llegar, claro. Sentir orgullo de su propio trabajo. Sí. Avanzando un poco en estos conceptos que se tienen sobre la arquitectura, por supuesto existen muchos conceptos erróneos, ¿verdad? Y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las mayores confusiones o ideas equivocadas que las personas tienen sobre lo que es y sobre lo que no es la arquitectura? Bueno, yo creo que acá, o sea, todos vamos a estar de acuerdo en que la idea equivocada más común siempre en la arquitectura es que creen que nosotros somos los que hacemos dibujos, ¿verdad? Tipo, nada más, solo hacemos dibujos y bueno, el dibujo es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta que se ve. No tenemos otra forma de mostrar porque esa es la forma en la que se ve lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero detrás de eso hay un montón de un arsenal de información, ¿verdad? Que tuvimos que tener antes para poder plasmar en un dibujo. Entonces, ese es un error común, ¿verdad? Que se ve mucho en la arquitectura o que la gente cree que nosotros somos simples, hacemos dibujitos, ¿verdad? O también del otro extremo, ¿verdad? Que la gente cree que nosotros sabemos hacer todo, ¿verdad? Entonces, pero no sabe especificar qué exactamente es lo que hacemos, ¿verdad? Te tira de un, no sé, vos me podés hacer el cortinado de mi casa, sabes qué árbol puedo plantar, ¿verdad? Cosas como que ya no escapan fuera de nuestra profesión, ¿verdad? Pero hay gente que cree que nosotros sabemos hacer todo, que tenemos el conocimiento de muchas cosas, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? O sea, hay dos polos, ¿verdad? Con el tiempo, acá en Paraguay por lo menos, me parece que ahora está más en auge, ahora que estamos más en el desarrollo de construcción, ¿verdad? Se tiene más en cuenta el arquitecto, ¿verdad? Pero hace unos años atrás era un poco más difícil eso, ¿verdad? O sea, hay gente que no sabía qué hace un arquitecto, ¿verdad? Hasta ahora hay gente que no tiene bien claro cuál es la función del arquitecto, ¿verdad? Más que construir. Pero no es eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos... Está bien, o sea, nosotros falta un poco más de educación y de contarle y de involucrarnos un poco más también en la sociedad para explicar cuál es nuestra función dentro de ella, ¿verdad? Que es muy importante, me parece. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la vida actual de la arquitecta Paola Cabrera. Contanos, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? ¿Cuáles son los desafíos futuros profesionalmente que tenés como arquitecta, Paola? Bueno, actualmente estoy trabajando en el diseño, más que nada de varios proyectos, ¿verdad? Residenciales, tengo un proyecto industrial y también uno gastronómico que ahora dentro de poco entramos en obra con eso otra vez. Y nada, uno de los desafíos profesionales definitivamente siempre van a ser seguir creciendo, ¿verdad? En primer lugar, seguir aprendiendo, seguir explorando, porque nunca se acaba esto, o sea, la arquitectura todo el tiempo se renueva, todo el tiempo hay que responder nuevas cosas. Un desafío es, una meta en este caso, ¿verdad? Me encantaría poder diseñar y ver construido un espacio público, un lugar público, ¿verdad? Dejar un poco de un aporte a la sociedad con la arquitectura, ¿verdad? O sea, eso creo que como profesional a todos nos pasa, ¿verdad? Que queremos dejar algo de nosotros dentro de la sociedad, ¿verdad? Es parte un poco del ego quizás, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver cómo va en camino eso, ¿verdad? Pero eso es un desafío y nada, y que eso aporte siempre al crecimiento personal también, ¿verdad? Y profesional. Y ya que estamos hablando sobre el futuro, ¿te visualizas en alguna nueva área de la carrera? Porque a inicios nos comentaste tu campo de actuación, pero ¿te ves futuramente en otra área de la arquitectura? Porque como ya mencionaste, es un mundo, un universo de posibilidades. Sí. ¿Y por qué sería esa elección de emigrar, por ejemplo, si existe esa posibilidad?
a ver, no sé si emigrar sería la palabra, pero me gustaría explorar un poco más con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Me parece que la tecnología se nos está viniendo encima, ¿verdad? Y la arquitectura debería abrazarla más, o sea, o nos unimos a ella o no, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría investigar o explorar un poco más la inteligencia artificial, los programas, los software con lo que uno puede crear escenarios ficticios, ¿verdad? Para que eso nos ayude a nosotros también a generar espacios y darle una pre-experiencia, por ejemplo, a las personas que van a finalmente utilizar esos espacios, porque es importante eso. Entonces, de esa forma podemos quedarnos todos tranquilos, ¿verdad? De cómo va a ser, ¿verdad? De cómo va a ser tu espacio, de cómo, entonces, ese tipo en ese tipo de área me veo un poco más, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es la parte tecnológica y unirme a eso, o sea, agarrar todos los recursos que tengamos, las herramientas que tengamos para poder acoplarle a la arquitectura y que eso se vea cada vez mejor, ¿verdad? O sea, sin dejarle solo a la tecnología que haga su trabajo, porque hoy en día hay un montón de programas que ya solo te hacen todo, ¿verdad? O metes solamente un poco de información y ya te arman un espacio, ¿verdad? Entonces, no está bueno de ese lado tampoco para nosotros como arquitectos, pero lo ideal sería usar las herramientas, agarrar y usarlas a nuestro favor, no dejarlas que ellos hagan todo, ¿verdad? Como dice el dicho, si no puedes contra el enemigo, claro, únete. Claro, o sea, tenemos que ser más inteligentes que ellos. Exactamente. Bueno, y para cerrar, vamos a tener un juego de preguntas rápidas que te voy a ir haciendo y me das una respuesta corta sobre ellas. Una arquitecta recién descubierta. O sea, por mí recién descubierta. Hay una que se llama Frida Escobedo, que es una mexicana, que me gusta mucho. Hace poco la descubrí y me gusta mucho su arquitectura. Tienen que buscarle. Un material con el que te encanta trabajar. Creo que acá voy a tener que elegir el ladrillo. Sí, me parece un material muy noble, el ladrillo. Definitivamente, muy nuestro. Una ciudad que recomendarías visitar por su arquitectura. Me hubiese gustado conocer más ciudades, pero la que recomendaría ahora es Sao Paulo. Bro. Me gusta mucho la arquitectura, tiene mucha arquitectura que descubrir, que ver, que admirar. Una obra arquitectónica tuya de la que te sientas muy orgullosa. Tabaco me veo. Una obra arquitectónica que admires de otro arquitecto. Creo que la casa Méndez de Arrocha, de Pablo Méndez de Arrocha, parece increíble. O sea, es una arquitectura, muy fanática de la arquitectura brasilera. Así que de Pablo Méndez de Arrocha, pero sobre todo, y esa casa me parece increíble. Y para cerrar, un no en la arquitectura. Pinterest. Genial, Pau. Finalizamos la entrevista y te súper agradezco tu presencia. Ha sido genial, nos encantó escucharte, nos encantó conocer un poquito más a la arquitecta Paola Cabrera y te agradecemos muchísimo y te invitamos también a un congreso que vamos a tener en la universidad, que es el Encuentro Latinoamericano de Arquitecturas Comunitarias. Es en octubre, el 15 de octubre, de repente si quieres visitarnos, sos súper bienvenida. Y podés tomar en cuenta que a partir de hoy vas a ser una arquitecta estudiada por la UNILA. Ay, qué gusto, me encanta. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir un poco más de esto, ¿verdad? De poder compartir mi trabajo y en general hablar de lo que es la arquitectura, ¿verdad? Porque es muy importante para poder compartir con la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro. Agradecida por eso, ¿verdad? Nos encantó tener una arquitecta relativamente joven, nueva, pero con un conocimiento muy grande para el trayecto de su carrera, ¿verdad? Es muy gratificante ver que no necesitamos muchos años en la espalda para ver que podemos hacer cosas realmente marcantes. Claro, lo importante es tener en claro y enfocarse en qué es lo que uno quiere proyectar, ¿verdad? Qué es lo que uno quiere mostrar de lo suyo, que definir bien siempre cuáles son tus objetivos, ¿verdad? Para mostrar el texto. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, nos despedimos así y esperamos volver a encontrarte. Ojalá que sí, ojalá que compartamos proyectos más. Acabas de escuchar el podcast Arquitecturas Latinoamericanas,
una entrevista grabada en septiembre del año 2024 por Eduardo Mendoza y quien les habla, Marlene Caballero, con la participación técnica de Lucas Trax y la orientación de la profesora doctora Andrea Moasavi. Este podcast se realizó como trabajo final de la disciplina Arquitecturas Latinoamericanas del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Dejamos aquí nuestro agradecimiento a la arquitecta Paola Cabrera.